Listo, muy bien, continuamos entonces. Entonces, como les estaba mencionando, eso es más que todo el manejo, ¿no? Que generalmente se recomienda en el caso de las pacientes que presenten estos cuadros virales. Dentro de los simpaticomiméticos, ¿no? Que están registrados o están catalogados dentro de la categoría C, tenemos a la fenilefrenina, ¿no? Perdón. Este medicamento o este fármaco se hace de uso intranasal para evitar la congestión, ¿no? Que generalmente es más que todo por el tema de la mucosidad nasal, ¿no? Cuando hay una mucosidad nasal excesiva, ¿no? Que no le permite a la paciente respirar bien, se siente bastante incómoda, fastidiada. Está la fenilefrina, ¿no? Que generalmente se da como uso intranasal. Hay que evitar el uso más que todo en el tema del parto, ya que puede ocasionar una anoxia fetal y un cuadro de bradicardia. Dentro de los expectorantes tenemos el mentol, ¿no? Que es un jarabe natural, pero en el primer trimestre puede aumentar lo que es el riesgo de abortos en la gestación. Los mucolíticos tenemos a la bronjexina, ¿no? Que no causa daño en el embarazo, pero hay que tener precaución en brindarlo en el primer trimestre. Y es un jarabe de 120 mililitros que se da en una dosis de 5 mililitros 3 veces al día. Dentro de lo que es la influenza, el H1N1, ¿no? Se va a aplicar la vacuna a toda mujer embarazada. El riesgo va a aumentar en el primer trimestre de la influenza estacional en un 23.5%, en el segundo trimestre en un 8.5% y en el tercer trimestre en un 31.7%, en donde según estadísticas, entre las 37 y 42 semanas de gestación, hay un riesgo de 5 veces más de que se presenten en pacientes en hospitalización, ¿no? Recordemos, ¿no? Que por normativa, lo que es la influenza es una vacuna de que por sí está estructurado dentro del esquema de vacunación en la gestación, que se da a partir de las 20 semanas, ¿no? Toda gestante que tenga 20 semanas de gestación tiene que colocarse lo que es la vacuna de la influenza. En este cuadro vemos básicamente lo que es referente a definir la prioridad para toda paciente, en este caso de las mujeres embarazadas. Por ejemplo, el tipo de paciente, ¿no? Una paciente que sea aparentemente sana, sin síntomas respiratorios, ¿no? En referencia a lo que es la influenza. La referencia puede ser en domicilio, el tratamiento, las medidas de prevención, ¿no? Ofrecer la vacuna de la influenza. Si ya hay sintomatología respiratoria que no sea compatible con la influenza, el tratamiento es sintomático y hay que hacer un control de la posible infección que esté ocasionando ese cuadro clínico. Si hay un caso sospechoso de influencia por una definición operacional en mujer embarazada sin datos de alarma o una pulsoximetría, ¿no? Una saturación de oxígeno mayor al 90%, menor al 90% es ahí, perdón, ¿no? Aislamiento domiciliario, ¿no? Reevaluar a las 24 horas, antiviral o sintomático, ¿ya? Y en el caso de los antivirales tenemos lo que es la categoría C, está el oseltamivir y el zanamivir, ¿no? El oseltamivir, que es el Tamiflu, ¿no? Que es bastante conocido más con ese nombre, con Tamiflu, viene en dosis de 75 microgramos cada 12 horas por 5 días bioral y de 150 miligramos cada 12 horas por 5 días bioral, ¿no? La transferencia placentaria es incompleta, ¿no? Hay una acumulación en el feto que es mínima y puede ocasionar hasta 10 abortos, ¿no? Y puede ocasionar lo que es trisomía 21 y casos de anencefalia en el bebé. En el caso del zanamivir, perdón, tiene una biodisponibilidad del 10 al 20% de inhalación. La dosis de este fármaco es de 10 miligramos, que se administran 2 veces al día por 5 días. La exposición fetal es baja, ¿no? Y puede condicionar a un aborto espontáneo en el primer trimestre y en el segundo, y puede ocasionar también lo que es un embarazo
pretérmino es ahí, ¿ya? Un embarazo pretérmino. En los antibióticos que conocemos, dentro de las bacterias o del origen de ellas están los estreptococos, el Pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, ¿no? Que justamente son las bacterias que generalmente causan estos cuadros infecciosos. Entonces aquí tenemos a lo que son las cefalosporinas, ¿no? La ceftriaxona, que es un fármaco bastante conocido, va a atravesar la placenta solo en casos necesarios. Nunca se administra la ceftriaxona en el primer trimestre, ¿ya? Nunca se administra en el primer trimestre. Este fármaco es considerado dentro de la categoría B. La dosis de este medicamento es 1 gramo, ¿no? Pero para los casos de tratamiento de infecciones, se puede brindar hasta 2 gramos cada 24 horas en un periodo de 7 hasta 10 días. La cefuroxima no está contraindicada, no se usa en el primer trimestre tampoco, y la dosis de la cefuroxima es de 750 microgramos cada 8 horas por 7 días. La clindamicina no está contraindicada en ninguna etapa de gestación del embarazo, pero hay que tener bastante precaución con su uso, ¿no? Tampoco hay que hacerlo de una manera ilimitada o excesiva, ¿no? Pero sí se puede usar en cualquier trimestre de la gestación. La dosis de la clindamicina endovenoso es de 600 miligramos diario, ¿no? O cada 6 horas, perdón, por 7 días, ¿no? Ya que en la presentación de vía oral viene de 300 miligramos. Y este medicamento o fármaco está dentro de la categoría B. La vancomicina se usa solo cuando es necesario, ya que es potencialmente ototóxico y neurotóxico. La dosis de la vancomicina es 1 gramo endovenoso cada 12 horas por 7 días y que también pertenece a la categoría B. Tenemos a lo que es la vacuna monovalente y a la vacuna trivalente, ¿no? Se debe vacunar en cualquier trimestre la vacuna monovalente y la vacuna trivalente es una vacuna inactivada sin ningún ayudante y puede tener una transferencia pasiva hacia el feto. Pacientes con asma, ¿no? Que generalmente pueden ser motivos de consulta, una de las consecuencias de este cuadros agudos de asma puede ocasionar una hiperventilación, una hipoxemia o una hiperemia en la gestante. Y en el caso del feto puede condicionar a restricción de crecimiento intrauterino, a casos de partos prematuros y bajo peso al nacer. Se dan un 50 a 70% los casos de disneyas en el primer y segundo trimestre. ¿Por qué? Porque obviamente hay un cambio, una modificación fisiológica del sistema respiratorio, ¿no? En donde generalmente la mujer tiende a sentirse agitada, ¿no? Por más de que no haya corrido o no haya hecho alguna actividad que pueda ocasionar de que se sienta agitada, sino que básicamente es porque el gasto cardíaco aumenta, ¿no? Producto de esas modificaciones que se dan en esa etapa concepcional. ¿Ya? Entonces acá, como bien dice, ¿no? La disnea fisiológica, no hay cambios de la función vascular corporal, ¿no? Y a la vez en el cuadro de asma van a estar disminuidos. El 10% de ellos puede presentar lo que es una hiperreactividad bronquial no específica. En los casos del asma también se asocian a que puede suscitar 3 veces más riesgo de hiperemesis gravídica, 2 veces más riesgo de una hemorragia uterina, ¿no? Porque es un efecto de corticosteroide, y 2 a 3 veces de riesgo más una hipertensión arterial inducida producto de los esteroides. Las recomendaciones para el manejo farmacológico del asma bronquial durante el embarazo son los que se dan a continuación, ¿no? Tenemos lo que son las categorías leve intermitente, leve persistente, moderado persistente y severo persistente, ¿no?
Por ejemplo, en lo que es la frecuencia o la severidad de los síntomas en una categoría leve intermitente, tenemos que los síntomas se pueden presentar hasta 2 veces por semana. Pueden haber síntomas nocturnos que pueden desencadenarse a 2 veces por mes o exacerbaciones breves que algunas pueden durar horas o días. Y en algunas situaciones se van a dar de manera asintomática entre diferentes episodios. Frente a una función pulmonar se da un 80% de los casos y el tratamiento que se maneja son con los agonistas beta 2 según sea la necesidad del paciente. En la categoría leve persistente tenemos los síntomas que se dan más de 2 veces por semana, pero no son de manera diaria. Síntomas nocturnos más de 2 veces por mes, ¿no? Las exacerbaciones pueden afectar la actividad diaria del paciente. Y bueno, el tratamiento que generalmente se da es con glicato, inhalado y que puede ser dado a bajas dosis de beta-clometasona inhalada o lo que es también referente al budesonide si en caso no es adecuado. En la categoría moderado persistente, los síntomas pueden ser diarios, pueden ser nocturnos, más de una vez por semana, y ciertas exacerbaciones, pueden afectar la actividad del paciente. La función pulmonar se da en un 60-80% de los casos y el tratamiento que se maneja es la beclometasona inhalada y se puede adicionar lo que es la teofilina oral o el salmeterol inhalado. Y por último, dentro de esa categoría está lo que es el severo persistente, donde la sintomatología es bastante continua, su actividad es limitada, ¿no? Hay bastante frecuencia en los síntomas que se dan generalmente de manera nocturna y también es frecuente las exacerbaciones agudas. La función pulmonar en el caso de una severo persistente es de un 60%, y lo que está citado más arriba y los corticosteroides orales generalmente son para toda sintomatología activa o de inicio rápido, ¿no? En días alternos o diariamente si en caso fuera necesario. Dentro de las beta 2 agonistas, tenemos a lo que es la terbutalina, al salbutamol y el albuterol. Estos van a tener una corta acción, van a ser de origen moderado y severo. Las reacciones adversas que se encuentran dentro de la categoría C a dosis altas puede ocasionar cuadros de taquicardia, hiperglucemia, hipocalemia, nerviosismo y temblor. En lo que son los anticolinérgicos, que están en la categoría C, tenemos a lo que es el bromuro de hipratropio, no toleran lo que es la B2, ya que hay una efectividad aumentada unida con este componente. Pocos estudios hay acerca de este fármaco, no se debe usar en el embarazo y hay que valorar lo que es el riesgo-beneficio. En los corticosteroides que están dentro de la categoría B está la budesonida. Estos funcionan a largo plazo, pueden ocasionar cuadros agudos y no hay evidencia de riesgo fetal. La teofilina, su tiempo de duración puede ser de 10 a 12 horas. Es un fármaco alternativo en los casos de asma leve. Puede ser un coadyuvante, ¿no?, a los cuadros de asma moderada o asma severa y puede presentar ciertos efectos adversos como es el insomnio, las palpitaciones y las náuseas. Su grado de toxicidad puede ocasionar arritmias, puede ocasionar convulsiones y están dentro de la categoría B. Los inhaladores en los mastocitos está lo que es el cromoglicato, netcromil, puede ocasionar un ataque agudo y no hay evidencia de malformaciones salvo en ciertos casos. Y los inhaladores leucotrienos, que también están dentro de la categoría B, son generalmente fármacos alternativos en los casos de asma leve, coadyuvan al cuadro de asma moderada y asma severa
y no hay evidencia de efecto teratógeno que pase a la placenta. Y pasa a la placenta, perdón. Dentro de los antihistamínicos tenemos a la rinitis alérgica y a otras alergias que se dan en un 20%. Tenemos a las rinitis de causa no alérgica que se dan en un 10%. Hay que evitar utilizar estos antihistamínicos orales en el primer trimestre de gestación, como lo es el gromoclicato o corticosteroides nasal de origen tópico y la solución salina nasal. En lo que es referente a la alteración gastrointestinal, tenemos a los cuadros de náuseas, vómitos, hiperemesis gravídica, ¿no? Que generalmente las patologías que con mayor concurrencia se ven dentro del primer trimestre del embarazo, ¿no? Las náuseas, recordemos, que se dan de un 50-90% en las embarazadas. Si nos enfocamos en la parte fisiológica, recordemos que las náuseas tienden a durar hasta las 16 semanas de gestación, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, básicamente se da porque hay una modificación del tema hormonal, hay un aumento de la HCG, ¿no? De la hormona gonadotropina coriónica humana en sangre, por lo que condicionan a estos cuadros de náuseas que generalmente son matutinos en la gestación. Todo cuadro de náuseas, de vómitos que puedan presentarse hasta las 16 semanas del embarazo, que no causen algún signo de deshidratación o desnutrición en la gestante, se considera normal, se considera fisiológico, producto del embarazo. Sin embargo, ¿no? Si vemos que es una gestante que ya está presentando un cuadro clínico que conlleva a la pérdida de peso de un 5% de su peso pregestacional, está una paciente deshidratada, una paciente que está en un estado de desnutrición, ¿no? Y que los vómitos son incoercibles, es decir, todo lo que la paciente consume, sea sólido, sea líquido, lo vomita y su mismo cuerpo no lo tolera, ocasionando deshidratación y desnutrición en la gestante, ya estamos hablando ante un cuadro patológico, que generalmente es sugestivo a lo que es el diagnóstico de hiperemesis gravídica, ¿no? De hiperemesis gravídica, ¿ya? Entonces, las náuseas tienden a iniciar a las 8 semanas de gestación. El pico máximo, ¿no? O en el mes final, como estamos mencionando, es hasta las 16 semanas. Dentro de lo que es los vómitos, pueden iniciar entre las 4 a 10 semanas de gestación. En la restricción de crecimiento intrauterino y el parto prematuro pueden ser una de las consecuencias productos de esta patología. Y como estamos viendo, ¿no? En el caso de hiperemesis gravídica es la pérdida de peso del 5% del peso pregestacional, hay una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Hay una hemoconcentración y hay un cuadro de alcalosis metabólica, ¿ya? Obviamente, si no se maneja, este cuadro de hiperemesis puede conllevar a una encefalopatía de Wernicke, ¿no? Que es una de las patologías o de las consecuencias más graves o más críticas de la hiperemesis gravídica, ¿no? Recordemos que dentro de los factores de riesgo tenemos que nosotros buscar, ¿no? ¿Cuál es el origen o por qué se está ocasionando este cuadro de hiperemesis en la paciente? Por más que ya tengamos la clínica, tenemos que saber el origen. Si tal vez dentro del origen, si es un factor psicológico, ¿no? Tal vez una paciente que tiene muchos problemas en casa, ya sea problemas de estrés, problemas con la pareja, otro tipo de problemas psicológicos que puede estar conllevando a este cuadro de hiperemesis. O sea el caso de pacientes adolescentes, ¿no? Pacientes adolescentes que no aceptan el embarazo, ¿no? También pueden entrar en este cuadro clínico. Una de las segundas causas, muy aparte del factor psicológico, también es la infección urinaria. ¿De qué vale que le estés tratando las náuseas, los vómitos, la tengas con vía,
¿no? Si no tratas la infección urinaria. Mientras esa paciente siga teniendo infección urinaria, las náuseas y los vómitos van a continuar, ¿ya? Entonces, por eso, como vuelvo a repetir, hay que verificar el origen del cuadro emético. El tratamiento es conservador siempre y cuando no afecte el estado del paciente, ¿ya? Y es farmacológico si obviamente afecta el estado del paciente, como bien mencionamos, si está en un cuadro de desnutrición, un cuadro de deshidratación, sí hay que brindar un tratamiento farmacológico. Entonces, dentro del tratamiento conservador, debe comer más a menudo y en menor cantidad. Debe interrumpir la ingesta antes de saciar el apetito y retirar por un tiempo las leches, las grasas y las especies, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga un cuadro de emesis, ¿no? Nosotros tenemos que recomendarle, podemos hacer la interconsulta a la nutricionista o brindarle un régimen alimenticio, ¿no? Brindarle a la paciente que la dieta tiene que ser fraccionada de preferencia, no una dieta, no una alimentación que sea excesiva, porque ¿qué pasa? Si la paciente come en cantidad, obviamente todo lo va a vomitar. Entonces, que la dieta sea fraccionada, ¿no? Que sea un poquito de cada cosa, ¿no? Y de esta manera el cuerpo va a poder tolerar poco a poco y la paciente se va a alimentar, que es justamente lo que se quiere. Y dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, bueno, están los que son los antieméticos, ¿no? El manejo de la hiperemesis gravídica generalmente se da con lo que son la metoclopramida, lo que es el dimihidrato, ¿no? Todos los antieméticos que se clasifican aquí, se les brinda el manejo para los casos de hiperemesis. Y aquí tenemos, ¿no? La categoría B, dentro de los antieméticos está la piridoxina, que viene de 25 miligramos, se administra cada 8 horas. Está la doxilamina, la metroclopramida, ¿no? Como última opción se puede utilizar este fármaco. Dentro de la categoría C está la prometacina y la tietelpirazona, que hace de resistencia cardiovascular. Dentro de lo que es la parte gastrointestinal, ¿no? Los contenidos estomacales pueden pasar a través del esfínter esofágico inferior, causando un grado de acidez, ¿no? Lo que es la pirosis, que se conoce como ese ardor epigástrico. En una etapa conservadora, en el caso de la clínica de la pirosis, hay que excluir o hay que mencionar a la paciente que limite el consumo de grasas, chocolates, alcohol, café, té o cigarrillos. Las comidas tienen que ser ligeras, ¿no? Y frecuentes y no comer 4 horas antes de acostarse. Dentro de la terapia farmacológica tenemos los antiácidos y los antiulcerosos. En la sintomatología aguda que se inicia después del primer trimestre tenemos a los antiácidos como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, ¿no? Se absorben bastante poco y se da generalmente 1 a 3 horas antes de acostarse o antes de las comidas respectivas. El sucralfato se absorbe de manera bastante escasa y el bicarbonato sódico puede producir lo que es una alcalosis metabólica y una retención de líquidos. Dentro de los antiulcerosos tenemos lo que es el omeprazol, que va a inhibir la bomba de protones. Tenemos dentro de la categoría C este fármaco, ¿no? Que aún no se ha demostrado estudios alterados
en el caso de la etapa del embarazo. La simetirina, la ranitidina y la famotidina también son antagonistas H2. Y dentro de la categoría B no hay efectos teratógenos, pero pasa la placenta y no se debe usar en el primer trimestre de embarazo. En la parte del tratamiento natural, ¿no? Las medidas dietarias, tenemos a lo que es el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento, recordemos que también es uno de los motivos de consulta frecuentes en la atención prenatal, ¿no? Las pacientes tienden a estreñirse muchas veces por la lenta motilidad intestinal, producto de las modificaciones en el sistema gastrointestinal en el embarazo. Y también eso juntamente puede conllevar al consumo de sulfato ferroso, ¿no? El hierro puede tender a condicionar el estreñimiento en las gestantes y más aún si ya tienen ese antecedente de presentar estreñimiento, ¿ya? Entonces, fisiológicamente va a reducir la motilidad gastrointestinal y va a haber un retraso del vaciado intestinal, lo que puede conllevar a una constipación, ¿no? La paciente se queja porque no puede ir al baño, hay un embalonamiento abdominal y puede ocasionar una constipación en la gestante. Dentro de los laxantes, ¿no? Que estimuladores, en este caso para ocasionar que la paciente defeque, ¿no? O pueda hacer sus necesidades, tenemos a lo que son los efectos, va a relajar lo que es el músculo liso, ¿no? Producto de este laxante. Tenemos al Senosodi, que es un periodo limitado, puede haber una alteración electrolítica. Tenemos al bisacodilo, ¿no? Que es el más conocido. A la glicerina, ¿no? También su uso de estos fármacos es de manera limitada. Su absorción es escasa. El aceite de ricino, ¿no? Que está contraindicado, ya que puede inducir lo que son las contracciones uterinas. En la alteración génito-urinaria, tenemos la infección de las vías urinarias, ¿no? La infección de las vías urinarias puede ocasionar a un parto prematuro, puede ocasionar a un bajo peso al nacer, ¿no? Y generalmente esta es una de las patologías que se dan con mayor frecuencia en el embarazo. ¿Qué cambios se van a dar en el embarazo? Va a aumentar el pH de la orina, ¿no? La paciente te refiere que siente más ganas de orinar de lo normal. Va a aumentar el reflujo útero-vesical, ¿no? Va a haber un cuadro de hidronefrosis. Aumenta lo que es el volumen vesical y va a haber una disminución del tono vesical y ureteral, ¿ya? En el periodo de la gestación. Recordemos que en este caso, en lo que es la infección urinaria, o de las vías urinarias referente al parto prematuro, ¿no? Lo que es condicionante al parto prematuro es que, ¿cuál es la clínica? ¿No? De que tal vez el cervix de la paciente es un cervix bastante corto, ¿no? Que eso también es otra de las causas del parto prematuro. Un cervix que tiene una medida menor de 25 mililitros puede condicionar a que el bebé nazca antes de las 37 semanas de gestación. Un cuadro de RPM, ¿no? ¿Por qué ocurre un RPM? ¿Por qué las membranas coriamnióticas se rompen? Que generalmente es un motivo de frecuencia en el control prenatal. Porque la mayor parte de las gestantes, como bien mencioné hace un momento, casi la mayor parte tienen infecciones vaginales. Y no siempre en la atención prenatal se hace la evaluación de esta infección, no se le coloca el espéculo a la paciente, no se evalúan las características de la infección. Entonces, ¿qué pasa? Omitimos ese tipo de evaluación que nos está refiriendo la gestante, ¿no? En la consulta. Y bueno, simplemente la paciente se va, seguimos realizando el control, sigue pasando los días y esa paciente en el momento menos esperado rompe membranas. ¿Cuál es el origen? La infección que tuvo. La candidiasis, la tricomona, la gardnerella tal vez que tuvo.
y que pudo haberse evitado si se hubiera realizado una evaluación respectiva en el momento que la paciente presente este tipo de sintomatología. Entonces, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Como recomendación, como sugerencia, que en cada atención prenatal que nosotros realicemos, si hay gestantes que nos refieren estas molestias, hay que evaluar. Nos tomará 5 minutos realizar esta evaluación con el espéculo. Y si aún así la paciente no te indica exactamente de que tenga descenso, que tenga ardor, dolor, picazón, pero te indica, obstetra, la barriga se me pone bastante dura, ¿no? Me molesta bastante porque me duele esta zona del abdomen, posiblemente esté presentando un cuadro de irritabilidad uterina que se ve asociado a estos cuadros infecciosos vaginales. Entonces, si ya la paciente me brinda ese tipo de información, que no necesariamente es a la anterior que acabo de mencionar, también hay que evaluarla. Hay que colocarle el espéculo, hay que hacerle esa evaluación ginecológica para poder determinar. Y en la mayor parte de los casos, colegas, se evidencia que es así. ¿Cuántas gestantes he realizado la atención respectiva, no? Y me han informado eso. Y se ha colocado el espéculo, se las ha evaluado y evidentemente se ha podido confirmar el cuadro de infección. Se le hace la interconsulta a medicina y se les da el tratamiento respectivo y la paciente se recupera. ¿Y qué es lo que has podido evitar en ese tipo de situación? Un parto prematuro, un cuadro de RPM. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Dentro de la bacteriuria sintomática, ¿no? Tal como indica el nombre, es asintomática, porque la paciente no te va a presentar molestias, no te va a decir que tiene dispareunia, no te va a decir que tenga disuria, polaquiuria, ningún tipo de sintomatología. Del 9 a 17 semanas, ¿no? Generalmente se puede presentar este cuadro de bacteriuria. La primera consulta prenatal se recomienda solicitar un urocultivo a la paciente y en un 20 a 40% que no tenga un tratamiento respectivo en base a la clínica y a los exámenes puede conllevar a un cuadro de pielonefritis aguda, ¿no? Y hay un cuadro infeccioso ya. La cistitis se da en un 1.5%, que es una infección de las vías urinarias de aspecto primario. El 95% de ellas es monomicrobiana. Y en el cuadro de pielonefritis se da en un 1 a 2% de incidencia. El cuadro de pielonefritis, recordemos que generalmente se da en el último trimestre de gestación y el 15 a 20% es un cuadro o es un estado de bacteriemia. En la categoría B tenemos a las penicilinas, tenemos a los macrólidos, a las cefalosporinas y a la nitrofurantoína. Las penicilinas, está indicado aquí lo que es la ampicilina, que es el medicamento o el fármaco más utilizado, es de mayor resistencia y tiene un gran margen de seguridad. Como estábamos hablando en los cuadros de RPM, ¿no? Los cuadros de RPM de más de 6 horas, según la guía clínica, refieren brindar ampicilina de 2 gramos endovenoso. En los macrólidos tenemos la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Como tratamiento alternativo se pueden dar lo que son las penicilinas. En las cefalosporinas, que son de amplia generación, tenemos a la cefalexina, que tiene una buena difusión con el líquido amniótico y generalmente se dan para los cuadros infecciosos en el tercer trimestre del embarazo. ¿Ya? Recordemos que este medicamento, que es la cefalosporina de esta generación, no se brinda en el primer trimestre por su efecto de teratogenicidad en el feto. La nitrofurantoína está totalmente contraindicado en el tercer trimestre, ¿ya? Gestante que tenga 20 semanas de gestación o a partir de las 20 semanas de gestación, ¿no? O antes del tercer trimestre se puede brindar, pero específicamente a partir del tercer trimestre está totalmente contraindicado, ya que puede condicionar un cuadro de anemia hemolítica. En la categoría C tenemos a los aminoglucósidos, tenemos a las quinolonas, al sulfametoxazol
y al cloranfenicol, ¿ya? En lo que es el aminoglucósido está la gentamicina, la amicacina. Estos fármacos tienen un efecto de otoxicidad. Es la segunda elección en los cuadros de infecciones graves, como es el cuadro de pielonefritis. En lo que es referente a la trimetropina y al sulfametoxazol, van a estar contraindicados en el primer y tercer trimestre de gestación. El tercer trimestre, como bien sabemos, inicia a partir de las 28 semanas hasta las 40 semanas de embarazo. Inhiben lo que es el metabolismo del ácido fólico y es la segunda elección en el segundo trimestre para lo que son las vías urinarias, ¿ya? Así que sus gestantes están en el segundo trimestre y tienen un cuadro de ITU, está indicado lo que es la trimetoprim y el sulfametoxazol. Las quinolonas, aquí entra lo que es el ciprofloxacino y este medicamento sí está totalmente contraindicado en el embarazo, ya que puede ocasionar grados de anomalías, ¿no? O de osificación que se han visto en estudios con animales. El cloranfenicol está contraindicado en la semana 12 y en la semana 28 y puede ocasionar en el tercer trimestre lo que es el síndrome gris y aplasia medular en la gestante. Dentro de lo que son las alteraciones metabólicas, tenemos que estas disminuyen lo que es la presión arterial, no van a proteger lo que es la preeclampsia o las crisis hipertensivas, ¿no? Que conocemos como los trastornos hipertensivos del embarazo, en donde lo que son las consecuencias en el feto van a darse lo que es la prematuridad, el desprendimiento prematuro de placenta y la restricción de crecimiento intrauterino. En el caso del factor materno, da lo que es la eclampsia, que como bien sabemos son convulsiones tónico-clónicas que se dan en el embarazo a partir de las 20 semanas de gestación y también en la etapa del puerperio temprano, los cuadros de hemorragia cerebral, síndrome GEL y la coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Todos esos son complicaciones de la preeclampsia. El síndrome de GEL, recordamos que el diagnóstico es básicamente laboratorio, no es clínico, no es tanto clínico, ¿ya? Toda paciente que presente en su muestra de sangre lo que es la presencia de quistocitos es una paciente de por sí que tiene ya el diagnóstico de síndrome de GEL. Alteración de las enzimas hepáticas, alteración de la deshidrogenasa láctica, ¿no? Con un cuadro mayor a 200 que puede ocasionar básicamente a una anemia microangiopática en la gestante, ¿no? O lo que es el aumento de la TGO, que duplica sus valores, duplica la creatinina, porque ya hay daño renal, hay daño hepático, ¿no? Como bien sabemos, en lo que es la preeclampsia, la mayor complicación es la rotura uterina, ¿no? Es la mayor incidencia de mortalidad materna en gestantes porque lo que es la rotura hepática, perdón, porque el hígado rompe, se rompe. Se distiende la cápsula de Gibson a tal manera que ocasiona una hemorragia interna torrencial y la paciente se desangra y se muere, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con las pacientes con este cuadro hipertensivo. En la categoría C tenemos a lo que son los medicamentos de acción central, que es el metildopa, que en realidad son los de elección para esos trastornos hipertensivos, ya que no causan algún grado de teratogenicidad. En la categoría C están las enzimas convertidoras de angiotensina, ¿no? Los inhibidores de la angiotensina, que está el enalapril, perdón, el captopril, y está contraindicado ya que puede ocasionar daño renal en la paciente. En este caso, un cuadro de leucodraunios, que es la disminución del líquido amniótico, insuficiencia renal o un cuadro de anuria, que el paciente no te orine, ¿no? No haya ningún volumen residual de orina en el paciente. Alteraciones craneofaciales, hipoplasia pulmonar o una restricción del crecimiento intrauterino. En la categoría C tenemos a los beta bloqueadores, que está el atenolol, el propanolol. No hay evidencia teratogénica de estos fármacos en el primer trimestre. Y en el tercer trimestre generalmente se asocian a cuadros de hipoglucemia fetal,
bradicardia fetal y a restricción de crecimiento intrauterino. En la categoría C también están los antagonistas del calcio, lo que es el nifedipino. ¿Ya? El nifedipino también lo utilizamos para trastornos hipertensivos. Su uso es limitado en el primer trimestre. En el tercer trimestre lo utilizamos generalmente para retrasar lo que son las contracciones uterinas o el parto prematuro, ¿no? Más que todo el nifedipino lo utilizamos cada 20 minutos por 3 dosis para tratar de que las contracciones disminuyan y evitar que se desencadene un parto antes del tiempo establecido. Está totalmente contraindicado, perdón, dar el nifedipino vía sublingual a la gestante, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Va a ocasionar que puede ocasionar un cuadro de óbito fetal en el feto, el bebé se muere. ¿Ya? Nunca hay que dar el nifedipino vía sublingual, vía oral, no vía sublingual. La categoría C está en los diuréticos, que está la hidralazina, van a estar contraindicados ya que va a disminuir la perfusión uteroplacentaria, puede desencadenar una crisis hipertensiva y no se debe administrar antes del tercer trimestre de gestación, ya que se ha visto estudios que causan hipotensión severa en el feto y taquicardia materna. La diabetes mellitus se da en un 0.5 a un 4%. Hay un control inadecuado de la diabetes en un 30 a 40%. Y el índice de mortalidad es 20 veces superior. En el caso de la madre, ¿no? La diabetes mellitus puede condicionar abortos, infecciones de las vías urinarias, preeclampsia o un estado de cetoacidosis. En el feto aumenta la insulina, la bilirrubina, disminuye la glucemia y el calcio y se dan en este caso los casos de macrosomía fetal. Hay un retraso en la maduración pulmonar, hay un cuadro de distrés y malformaciones cardíacas, óseas y del sistema nervioso central. En todo paciente diabético, nosotros debemos recomendar una dieta que sea 45% de carbohidratos, 20% en lo que son proteínas y 35% en grasas. Debemos sugerir a la paciente que tenga 3 comidas, 3 refrigerios y consumir porciones que sean pequeñas. En lo que son los antidiabéticos orales, tenemos a las sulfanilureas, a los teratógenos, a la hiperinsulinemia y las hipoglicemias. En la categoría B está indicado lo que es la insulina y se inicia dosis de 10 a 12 unidades internacionales y que se pueden ajustar de manera semanal. Las recomendaciones respectivas en base a la insulina va a depender de la edad gestacional. Por ejemplo, si yo tengo una gestación de 6 a 18 semanas, la dosis de insulina por kilo de peso va a ser de 0.7. En una edad gestacional de 18 a 26 semanas es de 0.8, de 26 a 36 es 0.9 y mayor a 36 es de 1 kilo por unidad internacional. El hipotiroidismo se va a dar en una incidencia de 0.5 a un 2.5% de los casos que se dan en los partos pretérmino, bajo peso al nacer, abrupto placentae, hipertensión y muerte fetal. Las hormonas tiroideas maternas generalmente tienden a presentarse más en el primer trimestre de embarazo. La levotiroxina, este fármaco, no cruza la placenta, la barrera placentaria, no es necesario aumentar la dosis de este fármaco y según estudios refieren de que no se han descrito algún riesgo teratogénico en el feto. El yodo, según la Organización Mundial de la Salud, recomienda 200 microgramos de consumo al día. El déficit del yodo puede ocasionar lo que es un retardo mental, lo que es un bocio, lo que es un daño neurológico o lo que es un caso de ataxia.
El hipertiroidismo, que tiene una incidencia del 3.9%, dentro de las complicaciones fetales está la disfunción tiroidea, está lo que es la restricción de crecimiento intrauterino, el bajo peso, el parto prematuro, la muerte fetal y el aborto en un 26% de los casos. En las complicaciones maternas tenemos la hipertensión, preeclampsia, falla cardíaca, infección y desprendimiento de placenta. Las tinomidas son fármacos que pasan la placenta y se debe retirar en el segundo, a las 2 a 3 semanas antes del parto. La pirazolona se debe evitar en el primer y el tercer trimestre y la dosificación de este fármaco es de 20 a 30 miligramos al día. Dentro del cuadro infeccioso está lo que es el dengue, ¿no? Que es en realidad esta epidemiología que se está presentando en la actualidad en nuestro país, en los diferentes distritos de Lima. El dengue, en este caso del embarazo, se da por una transmisión vertical. Se puede transmitir de forma vertical al recién nacido. En 1.6 a 64% de los casos es de un serotipo 2, ¿no? El clásico dengue es una fase febril de 2 a 3 días. El dengue hemorrágico es una fase crítica, ya que también se presenta en el mismo periodo de tiempo. Y no hay tratamiento en los casos de hemorragia o un shock. En el primer y segundo trimestre hay un riesgo de aborto, de muerte materna y partos pretérminos. En el tercer trimestre se condicionan a prematuridad en el 16.1%, a bajo peso en un 7%, a muerte fetal y perinatal en un 4.6%. La vía de parto generalmente se recomienda que sea cesárea y que la paciente puede condicionar a que necesita o requiere transfusión sanguínea. Dentro de la fase febril tenemos a lo que es el paracetamol, tomar abundantes líquidos, ¿no? Y una alimentación balanceada. En lo que es en la fase hemorrágica 1 y 2, hay que tener una observación al paciente de 2 a 3 días, hay que vigilar las plaquetas, el hematocrito, los líquidos, ¿no? Administrar líquidos vía oral y lo que es la administración de cristaloides endovenosos, que en este caso vendría a ser lo que es el cloruro de sodio. Hemorrágicos, 3 y 4, los líquidos deben ser endovenosos y hay que tener un monitoreo estricto con el paciente. Puede condicionar a que aumenten los coloides y a disminuir la sangre fresca congelada. El paludismo o malaria, ¿no? También es una enfermedad que puede condicionar en el embarazo y esto lo que generalmente se da a su pico máximo en el segundo trimestre. La malaria silenciosa en áreas de baja transmisión es debido a una inmunidad adquirida, baja o nula, que se da por una infección clínica, conllevando a una enfermedad severa de riesgo materno y riesgo fetal. El riesgo materno está en la malaria severa y la muerte, y en el riesgo fetal está lo que es el aborto espontáneo, el parto pretérmino y la muerte fetal. En áreas de alta transmisión de esta enfermedad, la inmunidad adquirida va a ser bastante alta, pueden presentar una infección asintomática que desencadena en una anemia materna y una infección placentaria, ¿no? En lo que es una infección placentaria, va a haber un bajo peso al nacimiento, va a haber una alta mortalidad infantil y va a haber alteraciones en el desarrollo del feto. La prevención, bueno, generalmente se le recomienda a la paciente no viajar, ¿no? Por un tema, sobre todo a zonas endémicas, el uso de repelentes, la profilaxis inicia una semana antes, ¿no? La periodicidad, en este caso del fármaco, es de manera semanal y finaliza las 4 semanas una vez que se haya iniciado el tratamiento. Los fármacos a utilizar está la cloroquina y la mefloquina. La cloroquina es de categoría C. No se recomienda en este caso solo si el tratamiento es curativo. Aumenta el riesgo de aborto y muerte materna y la dosis es en base al peso. Si hablamos un peso de 60 kilos, es 25 miligramos
La dosis de inicio es de 10 miligramos, ¿no? Y generalmente del día 1 al día 3 se da una dosis hasta de 450 miligramos y se puede finalizar de 2 tabletas diarias hasta que finalice en este caso, el segundo trimestre del embarazo. La TBC o la tuberculosis, ¿no? Es una prueba de tuberculina que va a ser válida y segura para la aplicación durante todo el embarazo. El 20% de los pacientes con TBC son asintomáticos y el 80% son sintomáticos. No tiene una cura, ¿no? Ya que básicamente se le da solo tratamiento al paciente. El tratamiento latente que se da es con la isoniazida y la piridoxina B6. La isoniazida se da todos los días, 2 veces a la semana por 9 meses. Prevención en pacientes que tengan 35 años, radiografía de tórax limpia, la tuberculina, y en la piridoxina va a bloquear el efecto 10 milinizante con una dosis de 50 miligramos por día. La isoniazida va a cruzar la barrera placentaria, va a poseer un efecto desmilinizante, va a bloquear lo que es la B6, no tiene incidencia en lo que es referente a la restricción de crecimiento intrauterino, puede ocasionar malformaciones, ¿no? Y en el caso de la rifampicina, se ha dado estudios en animales en donde en el primer trimestre no mostró alteraciones. El tema de la rifampicina, la dosis es diaria o de 2 a 3 veces por semana o 600 miligramos al día con un máximo de 600 miligramos diario. El etambutol va a cruzar la placenta o la barrera placentaria donde se da un 2.2% de incidencia. Las malformaciones se dan durante el primer trimestre y generalmente la dosis es diaria, ¿no? De 15 miligramos por kilogramo por día. Puede ser administrado este fármaco hasta 2 veces por semana, de 50 miligramos por kilogramo por día, o hasta 3 veces por semana, de 25 a 30 miligramos por kilogramo por día. El tratamiento activo es en un periodo de 2 meses. La isoniazida, el efecto adverso puede conllevar una hepatitis, a vigilar la función hepática, y la rifampicina atraviesa la barrera placentaria. La estreptomicina tiene un efecto ototóxico y está totalmente contraindicado. La piracinamida también está contraindicada y es controversial por su efecto teratógeno. Y la etionamida tiene un efecto teratogénico que puede afectar lo que es la parte del sistema nervioso central, la musculatura esquelética y la restricción de crecimiento intrauterino. La toxoplasmosis, como bien sabemos, es producto generalmente de los gatos, ¿no? Los gatos que forman unos ovoquistes, ¿no? Que generalmente son viables a las 18 semanas. Está el tratamiento temprano, que se da en un 83% de los recién nacidos, sin enfermedad. Un 17% de ellos tiene un curso variable, el 67% no tiene secuelas, y de 2 a 10 por 1000 nacidos vivos pueden presentar lo que es toxoplasmosis congénitas, con un 85 a 90% pueden ser de manera asintomática. Puede ser inmunocompetente, ¿no? Básicamente porque puede ser de manera asintomática, se elimina por completo, puede tener lo que es una memoria inmunológica. En el caso del feto, que generalmente va a estar inmunocomprometido, puede tener trastornos importantes, proporcional a la edad gestacional, y el riesgo de infección va a aumentar según la semana de gestación, ¿no? Como estamos viendo acá, por ejemplo, se va a dar en un 60 a 65% en una semana gestacional de 29 a 42 semanas, de un 30 a 55% de 16 a 28 semanas, y un menor riesgo de 2% hasta las 10 semanas de gestación. ¿Cuáles son las consecuencias de una infección fetal? ¿No? En este caso, por esta bacteria en gestantes, dependiendo del trimestre, ¿no? En que ocurre. Si hablamos del primer trimestre, en un 90% se va a dar lo que es un aborto espontáneo, va a haber un signo de infección severa en un 10%, principalmente la tríada clásica, que son las calcificaciones intracerebrales,
la hidrocefalia y la retinocoroiditis. También puede haber un retardo mental severo, ceguera, miocarditis, microftalmia y mortinatos. Dentro del segundo y tercer trimestre, la tríada clásica va a ser bastante escasa en este periodo. Puede darse lo que son calcificaciones intracerebrales, mastoiditis e infección del oído interno, un retardo mental leve a moderado o una infección de los septos alveolares, septum interventricular y ventriculomegalia derecha de aspecto cardíaco. ¿Ya? Entonces acá nosotros estamos viendo, por ejemplo, cómo es el cuadro de la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina M, ¿no? Que lo que nosotros debemos realizar en caso de que se confirme o no se confirme la infección materna aguda. Hay que considerar una infección actual si en caso es menor a 21 semanas, se puede administrar lo que es espiramecina de 1 gramo cada 8 horas vía oral, hacer la interconsulta a infectología. Si es una edad gestacional mayor a 21 semanas, sea lo que es la pirimetamina, la sulfadiazina, el ácido folínico, hacer también la interconsulta a infectología y que el control sea de manera mensual. Los medicamentos a utilizar están la espiramicina, la pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico. La dosis de cada uno de ellos, por ejemplo, en lo que es la sulfadiazina es de 75 miligramos en 2 dosis por 2 días, con un máximo de 4 gramos diarios, ¿no? La duración de la terapia es que debe continuar el tratamiento todo el embarazo ante una infección fetal altamente sospechosa o establecida. La espiramicina se puede utilizar en cualquier semana, puede erradicar los parásitos de la placenta y puede reducir la incidencia hasta en un 60%. La primetamina en el segundo y tercer trimestre de embarazo puede ocasionar una infección fetal, es teratógeno y está contraindicado ya que puede causar depresión de la médula ósea. Y la sulfaticina se da en el segundo y tercer trimestre del embarazo, puede ocasionar una infección fetal también y se puede dar un máximo de hasta 3 a 4 gramos por día. En lo que es la vacunación, no existen pruebas, ¿no?, que indiquen que la vacunación sea de algún efecto adverso contraindicado en el embarazo. Toda paciente que esté gestando tiene un esquema de inmunización, que está catalogado lo que es la vacuna de la influenza, la vacuna del tétano y la DTPA. En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, no se recomienda en el periodo de la gestación ya que está potencialmente teratogénico, no se asocia con anomalías fetales, ¿no? Su inmunidad tiende a ser de un 90% e inicia a los 7 a 10 días y puede persistir hasta 10 años. Se puede vacunar, ¿no? O sea, si bien es cierto, no se recomienda, pero sí se puede vacunar a la gestante cuando tenga más de 14 semanas, sobre todo en zonas endémicas, ya que el riesgo de transmisión es bastante elevado. En la hepatitis B tenemos generalmente dentro del esquema de vacunación, su efectividad es de un 90 a 95%, ¿no? Se recomienda ya que puede ser vulnerable la gestante al contagio. La rubiola, el riesgo máximo o teórico de daño fetal es de un 2%. Los virus vivos que están atenuados en lo que es la rubiola está el sarampión, la parotiditis y la rubiola propiamente dicha. Hay que evitar en embarazo que se dan a los 3 meses y es teratogénico en las 6 primeras semanas de gestación. La varicela, ¿no? Hay que evitarla también en el embarazo, ¿no? Puede ser efectiva en un 95 a 100%. Se desconocen los efectos de la vacuna en el feto. El tétano y las difterias no están inmunizados o están parcialmente, ¿no? Y no estar vacunado en los últimos 10 años se puede administrar lo que es una dosis de refuerzo. Está compuesto por la toxina tetánica, se vacuna en el segundo trimestre, no existe evidencia teratogénico
y la segunda dosis se puede dar cada 4 semanas y en el 2 semanas antes del parto. La rabia también es una vacuna como profiláctico post-exposición. No hay indicaciones de anormalidades de esta vacuna. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es referente a las infecciones de transmisión sexual o las ITS, ¿no? Que también es un motivo de consulta bastante frecuente en la atención de las gestantes. En el caso de la sífilis, ¿no? La sensibilidad de estas pruebas, que es la FTA y la ABS, tienen una sensibilidad de 85% y una especificidad de un 97 a un 99%. La BDRL es una prueba también considerada, ¿no? Tiene una sensibilidad de un 60 a 90%, una especificidad del 98% y falsos positivos con una incidencia bastante baja de un 1%. La transmisión vertical se da en el primer y segundo, ¿no? De un 60 a 90%, en una fase latente temprana en un 40% y en una fase latente tardía en un 10%. En el tercer trimestre hay una mortinatalidad sordera, daño neurológico, deformidad ósea y retraso del crecimiento fetal. Puede atravesar el placenta en la semana 9 y en la semana 10. La penicilina benzatínica temprana en una etapa inicial se puede administrar 2.4 millones, una dosis, ¿no? De manera semanal que se da, porque son 3 dosis que se le da al paciente, ¿no? Es una por semana por 3 semanas. La penicilina cristalínica es de 14 a 24 unidades cada 4 horas por 10 a 14 días, que está en la categoría B, y las tetraciclinas, que están en la categoría D, que son para pacientes que son alérgicas a la penicilina, están contraindicados por defectos como hipospadias, hernia inguinal, hipoplasia y alteran el desarrollo dental. La gonorrea, que también es una infección de transmisión sexual, se transmite, ¿no? Vía parto o vía ascendente, que puede condicionar un RPM. Los índices más altos de la gonorrea se pueden dar por abortos, infecciones del saco, infección de fluido, lo que es el RPM, partos prematuros, y los recién nacidos pueden desarrollar lo que es esta ITS condicionando a las cegueras si en caso no reciben un tratamiento respectivo. El herpes se da en un 2% en los recién nacidos, ¿no? Generalmente tienden a ser irritables, no comen mucho, sufren convulsiones continuas, tienen retraso mental, parálisis cerebral, ceguera y sordera. Dentro de la cesárea, ¿no? O sea, puede ocasionar lo que es una cesárea, puede haber lesiones en vulva, vagina y cervix, y generalmente por primera vez cerca del parto se suele transmitir al bebé de un 30 a un 50% según estadísticas. El aciclovir, que está dentro de la categoría C, se utiliza el riesgo-beneficio de este medicamento, ya que se puede asociar a bajo peso al nacer, puede condicionar un parto prematuro y a un aborto en el primer trimestre de gestación. Vía tópica no causa ninguna alteración y la dosis de este fármaco es de 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días vía oral. En la clamidia es una incidencia del 2 al 3.5%. Dentro de las complicaciones de la clamidia está el RPM, está la amenaza de parto prematuro, ¿no? Están los que son los temas placentarios, la endometritis postparto. La tricomona vaginalis, que como bien conocemos es un parásito, su incidencia es de un 4.5%, ocasionando rotura prematura de membranas, parto pretérmino y bajo peso al nacer. La vaginitis bacteriana se da en un 15 a 40%, que es ocasionada por el Lactobacillus gardnerella, el aborto espontáneo, la amenaza de aborto, ¿no? El parto prematuro, el RPM pretérmino, la infección intramniótica, endometritis postparto e infecciones postcesáreas. Para esas ITS, ¿cuál es el manejo? Se da en este caso la clindamicina, ¿no? Que no va a tener algún tipo de alteración fetal.
Generalmente es electiva en los agentes anaeróbicos y se puede utilizar lo que es en crema 2%, 5 gramos en las noches. El metronidazol, su seguridad no está totalmente definida, no se usa en el primer trimestre el metronidazol y se valora lo que es el riesgo-beneficio. La presentación de este fármaco puede venir en gel a 0.75%, ¿no? Que es igual a 5 gramos, que se administra o se aplica 2 veces al día. Dentro de las alteraciones dermatológicas tenemos a las dermopatías, ¿no? Que pueden ser de origen hormonal, nutricional, micóticas, parasitarias o contagiosas. Estos conllevan a unas erupciones pruriginosas que pueden ser localizadas o generalizadas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un cuadro de urticaria en una paciente, de pénfigo, ¿no? Vean básicamente cómo las manchas sobresalen en toda la parte de la espalda, lesión herpética, ¿no? Que en este caso está situada en la zona, en la mucosa oral, en la parte de los labios. Y bueno, el efecto con los corticoides son tópicos que su absorción sistemática es bastante baja, se pueden administrar sin ningún riesgo. Los esteroides son los tópicos más utilizados, no está muy claro en realidad si son seguros o no, y en grandes cantidades puede ocasionar bajo peso al nacer y no se recomienda usarlos en el primer trimestre de gestación. En alteraciones neurológicas tenemos el insomnio, la ansiedad, la depresión, ¿no? La ansiedad en un 10%. Es más frecuente en la etapa del embarazo, puerperio, puede conllevar a ciertos trastornos psicológicos y puede condicionar a cuadros de abortos. Las benzodiazepinas, que es la categoría D, tenemos al diazepam, al onaxepam y al temazepam, a la soplicona y al solpidem. En lo que es el diazepam, está lo que se da para cuadros de insomnio, ansiedad. En el primer y segundo trimestre tiende a ocasionar paladar hendido, alteración cardíaca. En el tercer trimestre se da lo que es un síndrome de abstinencia o el síndrome del bebé flácido. Lo que es referente al onaxepam y al temazepam ocasiona insomnio, acción corta, es un alternativo seguro lo que es el diazepam. El solpidem, hay pocos estudios en el uso de este fármaco, por lo que generalmente está contraindicado. Los antidepresivos tricíclicos está la amitriptilina, la imipramina, ¿no? Que son seguros, sea en el tercer trimestre pueden ocasionar síndrome de abstinencia. La lofepramina está contraindicada y aquí hay pocos estudios. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina tenemos a la fluoxetina, que no tiene efectos teratogénicos. Los inhibidores de la monoaminoxidasa está la moclopemida, que está contraindicada, tiene reacciones hipertensivas y alteraciones vasculares. La epilepsia se da en 800.000 a 1.100.000 casos de epilepsia y en un 90% es de un estadio normal. El tratamiento se da con monoterapia a dosis bajas y la frecuencia en lo que es las crisis de epilepsia, por ejemplo, incrementa en un 3 a un 4%, disminuyen en un 5 a 25% y no presentan algún tipo de cambio en un 60 a 83%. Dentro de lo que son las hormonas, en los progestágenos y los estrógenos, son hormonas esteroideas sexuales que llevan un equilibrio por disposición a la aparición de crisis convulsiva. Los progestágenos, hay crisis epiléptica, ¿no? Cuando son usados en exceso o un umbral convulsivógeno. Y los estrógenos también tienen este umbral de manera bastante similar. En la madre puede ocasionar una hemorragia vaginal, un cuadro de hiperemesis gravídica, de abrupto placentae, parto prematuro y contracciones y condicionando a tener un parto bastante dificultoso. En el feto hay una alteración tuboneural, hay un bajo peso menor a 2 kilos 500 gramos,
hay un cuadro de microcefalia y de retardo mental. Hay que evitar factores desencadenantes como es la privación de sueño, el estrés, las causas específicas y la ingesta de alcohol. La fenitoína, que está dentro de la categoría D, puede ocasionar ataques parcial, tónico-clónicos, restricción de crecimiento intrauterino, hipospadias, alteración del septo ventricular, neurotoxicidad, ¿no? Somnolencia, disartria, temblor, ataxia. El fenobarbital en la categoría D puede ocasionar ataques parciales, tónico-clónicos, restricción de crecimiento intrauterino, la tetralogía de Fallot, la hipoplasia valvular mitral, puede alterar el sistema de cognición, el comportamiento, puede haber un estado de fatiga y de apatía. La carbamazepina hace lo que es la dosis de este medicamento es de 0.5 a 1 miligramo por día, que se da lo que es también la vitamina K en 20 miligramos al día. Puede ocasionar malformaciones, como es la teratología de Fallot, la atresia esofágica, alteraciones del tubo neural, el efecto septoventricular y dosis efectivas entre 6 a 12 microgramos por mililitro. El ácido valproico, ¿no? Se va a usar el ácido fólico de 0.5 a 1 miligramos diarios, donde puede condicionar a malformaciones como alteraciones del tubo neural, hipospadias, retraso en el desarrollo, autismos, alteraciones de las extremidades. Las dosis efectivas del ácido valproico es de 50 a 100 microgramos por mililitro. El sulfato de magnesio se da ideal para crisis, puede ocasionar una alteración del recién nacido, como cuadros de depresión respiratoria, hiporreflexia. La dosis de ataque es de 4 a 6 gramos cada 5 minutos endovenoso y se puede repetir a los 15 minutos y tiene un estado de perfusión de 1 a 3 gramos por hora. Dentro de las alteraciones de la coagulación, tenemos lo que es la finalidad de proteger el sangrado excesivo. Para ello se utilizan lo que son anticoagulantes, que van a disminuir el efecto fibrinolítico. En lo que es la coagulación intravascular diseminada, ocasiona lo que es un efecto de hiperactivación de la trombina, y una de las complicaciones es el aborto, la placenta previa, la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome GEL, el síndrome de feto retenido, la retención de restos placentarios y el embolismo de líquido amniótico. La enfermedad de von Willebrand, que se da en una incidencia bastante baja, que son alteraciones cuantitativas debido a un trastorno hereditario. Básicamente en el parto vaginal se da en un 50 unidades internacionales de este medicamento, ¿no? Y en un parto por cesárea también. ¿Cuáles son los medicamentos que se manejan? La heparina no fraccionada y los antiplaquetarios. La heparina no fraccionada no va a atravesar la barrera placentaria, tiene su efecto de duración en un máximo de 2 horas, potencia la antitrombina 3. Los riesgos es que puede condicionar a eventos trombolíticos. Hay mayor actividad del factor X, hay profilaxis de los eventos trombóticos y se dan un máximo de 4 horas en el caso de la heparina. El ácido tranexámico, ¿no? Que también es un inhibidor de la fibrinogénesis, es de 7 a 10 veces más, de su efecto farmacológico. Va a atravesar la placenta, no produce efectos en el feto y hay que tener una vigilancia estricta de este fármaco. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿No? Los requerimientos nutricionales, como bien conocemos, la anemia ferropénica, que sea en un 90%, el sulfato ferroso, que se administra de manera diaria como un tema preventivo, ¿no? Y en un tema ya recuperativo son 2 veces de este micronutriente que se brinda a la gestante. Acompañado de eso tiene que tener una alimentación balanceada en vitaminas y minerales, ¿no? Para poder reforzar los cuadros de anemia. El ácido fólico en el feto puede alterar el cerebro y la médula, puede ocasionar el requerimiento de 600 miligramos diarios. El hierro, ¿no? Puede darse parto prematuro bajo peso al nacer.
Si en caso no se toma de manera adecuada, en el caso de la mamá, anemia, el calcio puede haber una alteración en el sistema nervioso, muscular y sanguíneo. En la mamá puede darse calambres, ¿no? En el caso de la disminución de este micronutriente. También está catalogado en este cuadro la vitamina E, la vitamina K2, la vitamina C y la vitamina B. Dentro de los medicamentos más usados en obstetricia, ¿no? Que sería agregar simplemente, está lo que son la oxitocina, que como bien sabemos, este es un fármaco, un antifibrinolítico, que se utiliza en los cuadros de inducción y hemorragias posparto. Va a aumentar lo que es la permeabilidad del calcio y va a generar contracciones uterinas, ¿no? La presentación de la oxitocina son ampollas de 10 unidades internacionales. Su dosificación puede ser hasta 40 miliunidades por minuto. La vía de suministro es endovenoso y se prepara una ampolla en una solución salina de cloruro de sodio de 1 litro. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1, induce a la contracción de la musculatura uterina y generalmente esta prostaglandina va a inhibir el secuestro del calcio por la adenotransferasirasa, dependiente del calcio, en el retículo endoplasmático, ¿no? Donde va a aumentar lo que es el calcio citosólico. Va a promover la acción de las colagenasas que van a degradar la musculatura del cérvix, permitiendo la dilatación y el borramiento, ¿no? El misoprostol generalmente es una prostaglandina que utilizamos también para las hemorragias posparto y también para los casos de maduración y reblandecimiento del cuello uterino, ¿no? Cuando las pacientes llegan a término, a una edad gestacional de 40 semanas o 41 semanas y que no han arrancado su trabajo de parto, entonces ya se tiene que terminar el embarazo, para madurar el cuello colocan el misoprostol. Muy bien, y eso sería básicamente toda la clase del día de hoy en relación a lo que es la farmacología obstétrica. De antemano les agradezco por su permanencia, ¿no? En la clase y en la ponencia desarrollada el día de hoy. Muchísimas gracias.